Estábamos viendo los detalles de este caso que ha conmocionado a Chile entero y que también ha llegado a otros lugares del mundo. Está con nosotros vía remota Alejandro Barra, el papá de Antonia. Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Lo primero es preguntarte cómo estás. Bien, buenos días. Un poco más satisfecho. Hemos avanzado un paso y seguimos optimistas porque tenemos la convicción que los hechos sucedieron y ya vamos camino hacia la justicia. ¿Cuál fue tu primera sensación cuando la primera corte no le da prisión preventiva a Martín Pradenas? Bueno, nosotros llegamos a la audiencia preparados, llegamos a la audiencia solicitando lo que hoy día en la ley estipula, existe, no hay que inventar nada. Por lo tanto, nos pareció mal, pésimamente, ¿cierto?, que todo el trabajo que habíamos hecho por 9 meses, muy profesional, muy dedicado, nosotros como grupo de investigación, nuestra familia, el trabajo que hizo la Fiscalía, que se complementó, y todo el mundo, puedo decir que lo vio, el trabajo que se presentó el fiscal, muy contundente, con muchas pruebas, ¿cierto?, el trabajo de nuestro abogado, y que eso no se haya considerado, y no se consideraran artículos que existen en la ley para acceder a lo que solicitamos, nos pareció mal, pésimamente mal. Nosotros pensamos en otro aspecto, preparados por las pruebas de la defensa, Hoy lo perdimos un momento. Ahí está. sus argumentos que pudiesen haber... Los argumentos que pudiésemos haber perdido, o sea, el que tenía la defensa, pero no por la prisión preventiva. Pero nos sorprendió y bueno, estábamos preparados, ¿cierto?, para la apelación y todo lo que sucedió es porque lo seguimos haciendo bien como querellantes. Bueno, como tú dices, se revirtió esa medida y hoy día Martín Pradenas está cumpliendo prisión preventiva por lo que dure la investigación. ¿Te imaginaste, Alejandro, que iba a tener tanto apoyo en todos los rincones de Chile, en los caceroleos ese día cuando no se dictamina en primera instancia esta prisión preventiva? La verdad es que es motivante, nos entrega mucha energía todo el apoyo que ha surgido a raíz de este caso. También siento que es un apoyo de la gente que al transmitir la información muy rápida y mucha información, una rica información de cómo sucedieron las cosas, la gente también juzga y también se pronuncia. Y cuando ve irregularidades como esta, ¿qué hace la gente? Se masifica y ¿cómo se llama? Y exige lo mismo que nosotros lo hacemos por la vía formales, pero la gente tiene su posición en las redes, no solamente en las redes anoche, salió a las calles, y eso es bastante gratificante para una familia que no se siente sola, que hay mucha gente que lo está apoyando. Alejandro, buenos días, te habla Soledad. Sin duda, ese tiene que haber sido un apoyo muy importante, ¿no? Muy necesario en ese momento que ustedes los alentaron en esta lucha que no ha tenido cuartel y que han seguido durante todo este largo y crucial tiempo para ustedes como familia, sosteniendo además el dolor. Hay una muy bonita entrevista que tú entregas a BBC donde hablas de algo que a mí por lo menos me parece crucial y que tiene que ver con el apoyo que ustedes han recibido como familia. Dices tú, yo pienso en cuántas niñas están igual que mi hija, pero que por vergüenza no denuncian. Me imagino que durante todo este periodo han recibido también parte de esos testimonios o ustedes han sido parte de esas historias anónimas que no se cuentan, que no se denuncian, pero que hay miles. En el transcurso de todo este proceso del primer día, uno no está metido en este asunto, uno no se entera de tanta información. Y lo primero, esto lo que le sucedió a mi hija, que el primer día ya lo supimos, ¿cierto? Y al segundo día en la primera semana empiezan a llegar casos, no los casos que denunciaron, sino que casos anónimos, mira, me pasó esto, y la verdad es que no terminan, son muchos, ¿ya? Es por lo mismo que esto es un problema que hay que solucionar, no es algo puntual que le pasó a una familia en Temuco y por X motivo, es una realidad. Y por esa realidad es que tenemos que asumirla y como sociedad, no como sociedad, la sociedad tiene que informarse mucho, que es lo que he hecho de que los papás, la familia, las víctimas logren denunciar, que es lo más importante en todo el proceso. Nosotros como sociedad
preparamos, ¿cierto?, el camino, preparamos la casa, preparamos la habitación para que esa persona llegue en condiciones que no siga su vulneración, no siga preocupándose, al contrario, ella debe recibir mucho calor para claro, que se atreva a denunciar. Ahora, ese es el camino que hay que pavimentar para que esto surja. Y que ustedes lo están haciendo, Alejandro, una realidad muy extendida en Chile, más allá de los casos que ustedes conocieron. Tú también dices, somos una familia de la famosa clase media chilena, ¿no? Con 5 hijos, ustedes tienen 4 mujeres y un hombre. ¿Sientes tú que es una realidad muy extendida la de la violencia y el abuso contra las mujeres? En Chile, por supuesto. Por supuesto, sí. Como te digo, uno normalmente lo veía el movimiento feminista hace rato, que ellos están haciendo un excelente trabajo. Y con esto nos toca como familia y nos damos cuenta que eso sí existe, no existió, no, nos pasó a nosotros y pasa a un montón de gente. Por lo tanto, este es un problema que hay que solucionar por las vías que corresponden en realidad. Alejandro, ¿cómo está? Lo saludo acá Simón Oliveros. Mire, yo soy papá también como usted y le quiero preguntar una cosa que lo he conversado con varias personas. ¿Cómo se logra equilibrar, porque yo lo escucho a usted y veo una confianza hacia la justicia, a que a través de la justicia se entregue cierto grado de reparación hacia su familia, que entiendo que jamás va a ser el completo, pero es la instancia en donde se está jugando? ¿Cómo se logra equilibrar esa sed de justicia por su propia mano, de venganza, que son todos temores o sentimientos que de una u otra manera afloran cuando a una persona como usted le toca vivir lo que le tocó vivir? ¿Cómo logra compatibilizar, por un lado, la justicia, pero por otro lado también esos instintos más profundos que seguramente se le han venido más de alguna vez a la cabeza? La verdad es que esos instintos que dices tú sí estuvieron y sí, dije en algún minuto, en la primera hora de que supe esto, qué hago y a ordenar qué es lo que tengo que hacer. Mi hija ya no está. Yo, la verdad es que al revés, mi hija le hubiese sucedido y me cuenta. ¿Por qué la preocupación que tenía mi hija? Hay que entenderlo. La preocupación que tenía mi hija es conociendo, ella es igual que yo, somos similares en la forma de pensar y de actuar. Yo, si ella me cuenta en vida y me dice, papá, me pasó esto, ¿cierto? Pero 100% seguro que yo voy a la casa del individuo y lo enfrento. Ese era el gran temor que tenía mi hija y que la reacción que yo iba a hacer, ¿cierto? No iba a ser de quedarme tranquilo en la casa y consolarla. Yo iba a hacer lo que a lo mejor muchos papás de este país han dicho, yo habría hecho esto. Exactamente, yo habría hecho lo mismo ya. Y sabiendo ella en ¿cómo se llama? El núcleo, lo que rodeaba a este individuo, sí, que era muy peligroso para que su papá hiciese ese acto. Por lo tanto, no quiero que mi familia sepa, no quiero eso, no quiero involucrar a su papá. Hay que entender que para Antonia lo más importante en la vida era su padre, era eso. Entonces ella no quería dañar, no quería afectar la normalidad que teníamos como familia. ¿Y qué? Y lo otro, ¿cierto? Ya no está, no tiene sentido reaccionar de esa forma. Tiene sentido de lograr la justicia y la honra de mi hija, y ese es el camino que hemos abordado como familia. Sí. ¿Ya? Hemos elegido el camino seguramente más difícil porque es muy largo. Nosotros tratamos de que sea corto y así sucedió. Hicimos mucho para que este camino sea corto y en 3 meses que la Policía de Investigación entregue una carpeta fue un récord, ¿ya? Lamentablemente todo esto estaba preparado para marzo, pero la pandemia, ¿cierto?, nos obliga a dilatar y lo aceptamos perfectamente. Alejandro, uno siempre busca verdad, justicia y reparación, ¿cierto? Son como los 3 conceptos sine qua non de lo que uno busca cuando pasan situaciones como esta. ¿Usted en qué parte de esos 3 conceptos se encuentra? ¿Encuentra que ha habido justicia? ¿Espera reparación? ¿Ha sabido toda la verdad? La verdad es que nosotros estamos en un proceso inicial, ¿ya?, que fue truncado un día, martes y miércoles, pero existe la ley, insisto, hay que aplicarla solamente. Como estoy muy bien asesorado, ¿cierto?, y mucha gente, y debo agradecer a un montón de abogados de este país que se han pronunciado al respecto, ¿ya? Es que esta cosa sigue funcionando, porque lo que hay que hacer es aplicar la ley.
aplicar la ley, tan sencillo como eso. Si alguien no, si algún jurista la entiende en forma muy acomodada para beneficiar al imputado, eso nosotros estamos preocupados y trabajando para que eso no suceda. Tenemos un juicio oral que es muy importante. Hemos solicitado 4 meses para poder terminar la investigación como corresponde y presentarnos, ¿cierto?, con todas las pruebas periciadas para que el imputado entienda, ¿cierto?, y todo el mundo entienda que nadie, pero nadie está sobre la ley, nadie. Sí. De hecho, usted, Alejandro, ha sido muy activo en esta investigación. Usted es el primero que toma el celular de su hija para entender, digamos, lo que había pasado y para llegar a una conclusión después de que ella fallece, ¿cierto? Y hay un ingrediente que yo creo que es el más preocupante y que hace, como decía la Sol hace un rato, que muchas mujeres no denuncien. En el caso de ella tal vez era para liberarlo a usted de alguna reacción, pero también hay un ingrediente de culpa, de que se les echa la culpa o se nos echa la culpa a las mujeres. Y eso es algo muy violento de aceptar. ¿Usted lo vio en algún momento, de hecho, del caso de Antonia? ¿Lo sintió? No, la verdad es que no, nosotros ninguna manifestación, ella lo supo manejar muy bien, no hubo ningún indicio de que algo le sucedía. De posterior a todo este suceso lamentable, sí, me refiero a posterior. Nos llega información que efectivamente habían indicios. Una alumna que se destaca en la universidad, que es muy buena, muy responsable, dejó de dar 2 pruebas ya en la última semana. Si nosotros hubiésemos sabido que ella no dio una prueba, la verdad es que eso sí que era un primer indicio. Entonces, no nos sucedió. Pero, Alejandro, la información. Me refiero a que se le haya echado la culpa a ella en algún momento, en alguna instancia, por parte de alguna persona, inclusive en el propio juicio. ¿Usted ha sentido que alguien la ha hecho responsable a ella de lo que le pasó? Nosotros, para entender un poco a una persona que es abusada, tenemos los relatos, pero directos, de al menos 8 víctimas con el mismo individuo, ¿cierto?, que le sucedió cosas similares, ¿ya?, de las cuales se han seleccionado 5 para esta formalización. Lo que escuchamos ahí son relatos de que las niñas hasta hoy día están con trauma, las niñas de miedo no decían, de vergüenza. A ese punto quería llegar. La vergüenza existe hoy día en nuestra sociedad, ¿cierto?, para personas que son abusadas, ellas no, porque se les apunta con el dedo y las culpan a ellas. Exacto. Ese es el avance social que nosotros debemos hacer, de entender una situación como esta. Ya mañana, mi intención es que mañana, cuando una niña, cuando una joven denuncie, esa joven la tenemos que levantar en un altar, debemos apoyarla. Esa es la mentalidad que debemos cambiar. Que cuando una persona se atreve a denunciar a un individuo que cometió un delito, no, ella es campeona, es reina, es una princesa que se atrevió a denunciar. Esa es la mentalidad que debemos. Mi hija no la tuvo, en el marco social no estaba, pero sin embargo, en 2 semanas o una semana después, las tesis salen al mundo. Si mi hija hubiese estado en esa semana de las tesis, que lo hubiese pensado un poco más y se hubiese retraído. Además, esto es un tema de trauma, que hay que preocuparse. El primer trauma es el abuso sexual, la violación. Y ella no se dio cuenta y nunca comentó el abuso que sale en el video, porque nunca se dio cuenta de lo que le estaba pasando. El señor abogado no tiene conocimiento de que las drogas permiten que las personas reaccionen en forma normal, pero su conciencia está nula. Alterada, claro. Entonces, esto es lo que sucedió. Y luego, lo peor que sucedió el día sábado, antes que ella tomara la decisión, ese es otro trauma. Un trauma de que, ¿quién me entiende? Mi ex no me entiende, no me cree. Una amiga no me cree y lo llama, más encima, la llama amenazando el individuo y ya quiebra toda posibilidad de que ella, dijese, claro, nos dijese la verdad.
Sin duda, y todo esto además en un proceso, como usted mismo ha descrito, de su hija, en medio de mucho dolor, de mucho sufrimiento y también de vergüenza, ¿no? Y todo esto relacionado con lo que comentaba recién, que en general no solo se responsabiliza a las mujeres cuando las imágenes son súper elocuentes, sino que además de la responsabilidad no se les cree muchas veces a las mujeres, y ese es el gran problema de este tipo de casos. Vamos a tomar contacto con el abogado y exfiscal Carlos Gajardo, quien ha seguido además a través de su cuenta de Twitter muy de cerca el proceso. Obviamente, en su momento, Carlos, te saludamos, muy buenos días, diciendo que era necesario establecer una prisión preventiva para Martín Pradenas. Pero quiero ligarlo con algo que tú has comentado mucho también en el último tiempo, que todo lo que se ha generado en torno a este caso tiene que ver con la escasa confianza que tenemos nosotros en nuestro sistema judicial. Y tú incluso pones un gráfico, ¿no? Esta pregunta se le hace a todos los países OCDE y aparecemos casi como los peores ranqueados, con un 15% de credibilidad sobre el sistema de justicia, lo que nos lleva a esta pregunta inicial. ¿Por qué no se le cree a las mujeres? ¿Por qué se les responsabiliza? ¿Eso es algo que tú en tu experiencia como abogado has visto? Buenos días. Buenos días, oye, y a todos en el panel y también al padre Antonio, don Alejandro, que celebro la lucidez que tiene para analizar lo que le ha sucedido a su hija. Porque efectivamente creo yo que acá lo que hay es que se juntan varios problemas que tenemos en general con la Administración de Justicia, y uno muy importante que tú señalas a partir de lo que la encuesta de la OABC demuestra. Tenemos en nuestro país una muy baja credibilidad, desgraciadamente, en el sistema de justicia, mucho peor que otros países incluso de Latinoamérica, y eso explica, diría yo, en parte las reacciones que hubo a partir del primer fallo provisorio del juez de garantía, donde hubo una manifestación muy relevante de mucha rabia en contra del sistema, que no tiene que ver solo con el caso de Antonia, sino que hay una desconfianza ya acumulada de muchas cosas que han sucedido en el tiempo, donde queda instalada una sensación, por ejemplo, de que a las personas con poder el sistema no las toca, el sistema se inhibe, el sistema no es capaz de llevar adelante. Pero si uno ve lo que ha sucedido en este caso, como muy bien lo ha explicado don Alejandro, uno debiera más bien celebrar la eficiencia que ha tenido el sistema, que hizo una investigación muy rápida. Estos hechos son de septiembre del 2019 y se intentaron llevar a tribunales ya en marzo. Por la pandemia, como explicaba don Alejandro, esto se atrasó hasta este mes, hasta julio, y si bien hubo una decisión incorrecta en primera instancia, luego los mismos tribunales de justicia rápidamente, en 2 días, corrigieron esa resolución y dictaron la que corresponde, además en un fallo bastante contundente y sólido, dando las argumentaciones de por qué esto sucedía. Y además yo también quiero relevar el rol que tiene en esto la publicidad del sistema, porque ha permitido que las personas que se han interesado en el caso puedan seguir esto por la transmisión que el mismo Poder Judicial hace, entender y tomar sus propias convicciones. Entonces, me parece importante que un caso tan dramático como esto nos permita superar las dificultades que, por cierto, el sistema tiene, que este caso también lo refleja. Yo creo que un grave problema tiene que ver con la cifra negra, la cantidad de mujeres que no denuncian este tipo de hechos. En este mismo caso, a partir de lo que le sucedió a Antonia, otras 5 u 8 mujeres han decidido también hacer esta denuncia. A ese punto quería ir justamente. Otras 5 mujeres denuncian a la misma persona, a Martín Pradenas. Sin embargo, 2 de esas acusaciones, que fueron ocurridas entre el 2010 y el 2014, están prescritas. Ahí hay otro tema súper importante que tiene que ver con la prescripción. ¿Por qué prescriben estos delitos si sabemos además que las víctimas les cuesta mucho reconocer? Primero, reconocer que fueron abusadas, violadas, y luego tomar coraje para hablar. Está demostrado que luego del caso Antonia, otras mujeres deciden alzar la voz porque ya hay un caso visible. Entonces, eso da cuenta de la dificultad de denunciar, por lo que es bien impresionante que prescriban estos delitos. Es importante el punto que tocas, Diana, porque hay que hacer presente que esa es una resolución del juez de garantía que está todavía en apelación. Se dio la resolución de la prisión preventiva y falta todavía que se apele y que se decida por el tribunal, y yo creo que también esa resolución va a ser revocada por un tema técnico, ¿no? Porque efectivamente en los delitos a mayores de edad la prescripción es de 5 años en el caso de los abusos, y la ley exige que no se cometan nuevos delitos. Y en este caso hay una interrupción
durante el año 2014 y luego con hechos posteriores que a mi juicio, y es el juicio que también ha asentado la Corte Suprema, hacen que no pueda entenderse que hay prescripción. Pero es muy interesante lo que usted señala y de hecho hubo recientemente en nuestro país una reforma que hizo imprescriptibles los delitos sexuales respecto de menores de edad. Y acá habría, Carlos, disculpa que lo interrumpe, dentro de los testimonios que se han escuchado, habría también el testimonio de, en ese entonces, una menor de edad de 13 años, ¿cierto? Eso constituye y configura lo que usted está planteando, le da más fuerza, le da más valor, más realce. Exacto. Ahora, como esta ley es de fines del año pasado, solo se aplican desde los hechos del año 2019 en adelante y por eso el tribunal ha entendido eso. Pero ahí también la legislación ha avanzado y respecto a los menores de edad, los delitos hoy día son imprescriptibles. Pueden haber razones también para discutir plazos mayores de prescripción respecto de mayores de edad. ¿Para usted sería oportuno también avanzar en que los delitos de este tipo a mayores de edad también sean imprescriptibles o no? Uno tiene, diría yo, que analizar en qué casos es necesario y por qué, si es que existe una razón justificada, tener plazos de prescripción mayores. Y efectivamente lo que demuestran los delitos sexuales es que en general hay un proceso en que las personas toman para darse cuenta efectivamente, para ratificar su calidad de víctimas y por lo tanto ese periodo que toma más tiempo puede justificar a mi juicio plazos de prescripción mayores, incluso con mayores de edad. Los plazos de 5 años para los simples delitos a mí me parece que en este caso son efectivamente cortos. Carlos, ¿y por qué no universalmente? Porque me voy a poner en un caso, si yo hubiese sido víctima de un abuso sexual o una violación, yo tenga la edad que tenga, esperaría la reparación por parte de la justicia. Claro. Tuviera la edad que tuviera, decidiera contarlo cuando lo quisiera contar. ¿Qué es lo que hemos visto, por ejemplo, con abusos sexuales por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica? Exacto. Bueno, yo diría que las grandes discusiones se dieron a partir de ese tipo de casos. Del caso Caradima, puntualmente, que fueron los primeros casos gran investigados y que al final terminó siendo lo que se dio por prescripción, por entender que los hechos habían ocurrido hace mucho tiempo. A mí me parece que es una discusión que hay que dar y creo que hay muy buenos motivos para o ampliar o derechamente, igual que en el caso de los menores, hacerlo imprescriptible. Ahora, hay motivos también para otro tipo de delitos de que tengan efectivamente un tiempo de prescripción, porque es necesario en ciertas situaciones perdonar a una persona cuando ha ocurrido mucho tiempo del delito y ella ha tenido un buen comportamiento posterior. Eso también es justificado. Lo que no puede suceder, me parece a mí, es que a una persona que ha seguido cometiendo delitos se le premie con la prescripción. Claro. Sobre eso quería preguntarle, Carlos, escuchando el testimonio de Alejandro, el papá de Antonia, y los relatos que se han ido conociendo, particularmente el fin de semana hablé con algunos colegas de la Araucanía que ayudan a configurar un poco el perfil de Martín Pradenas, y en donde, claro, la reiteración y algunos elementos lo establecen ciertas conductas que son reiterativas. Quiero preguntarle a usted, Carlos, su experiencia como fiscal. Estamos hablando acá de un modo de operar que es similar en los testimonios que se han escuchado. Abordar las mujeres con alcohol, alcoholizadas, la presencia quizás de algunos psicotrópicos o de algunas drogas que de cierta manera le bajen, entre comillas, los niveles de conciencia a sus víctimas. Estamos acá hablando claramente, y con su experiencia como fiscal, usted ha investigado estos casos, de un perfil en particular. Según lo que usted ha podido escuchar, ver y analizar, Martín Pradenas, ¿qué perfil tiene a la luz de lo que se conoce hoy en día? Mira, yo evitaría referirme exclusivamente a Martín Pradenas porque también me parece necesario que como todo imputado tenga el derecho a tener un juicio en que se respete la presunción de inocencia. Pero lo que usted señala es muy cierto, es decir, en este tipo de casos efectivamente tenemos perfiles y por eso es tan importante tener casos en que se repita un cierto patrón de conducta y eso hace además que estos casos tengan mayor verosimilitud. En la medida en que hayan distintos casos que se van acopiando en una investigación, cada uno de esos casos se va reforzando entre sí y permite, especialmente en este tipo de casos, tener resultados exitosos, cuando hay varios casos con patrones semejantes. Alejandro, respecto de lo que estábamos hablando recién con el exfiscal, de la prescripción de estos delitos, en que en este caso, bueno, a pesar de que se puede apelar, pero efectivamente se dictaminó que 2 de estas acusaciones podrían estar prescritas. Y yendo al caso particular, a lo que le sucede a Antonia, bueno, ella lamentablemente toma la decisión de quitarse la vida, pero así todo, ella había mantenido en silencio lo que le había sucedido, a pesar de la relación maravillosa que tenía contigo, como tú nos relatas.
¿Tú crees que se habría demorado ella mucho tiempo en denunciar o tal vez hubiera callado esto por mucho tiempo? De acuerdo a la estadística, creo que ella habría sido una de las personas que más rápido hubiese denunciado en la semana que sigue. Ya ella, según una amiga, que ya estaba ya mostrando señales, ¿cierto?, de que había que hablar las cosas, había que decir. Por lo tanto, yo le daba una semana más, como te decía, una semana más. Súmale lo de las tesis, súmale el movimiento feminista, o sea, esas cosas sirven mucho, ¿ya? A mi hija no tuvo la oportunidad, el tiempo suficiente, y ese tiempo fue truncado, o ese tiempo fue limitado por la acción del mismo delincuente. Insisto, la llamada del día sábado de amenaza, ¿cierto? Fue una llamada de amenaza que también la investigación es muy bueno investigar y hacerse de pruebas reales. Lo que yo digo no es invento ni que a un padre se le ocurre. Existen casos anteriores, ¿cierto? Y hace poco encontramos otro caso en el cual el delincuente, este imputado, graba a sus víctimas, las graba y las guarda. Incluso hay una niña que le pregunta, ¿y por qué lo hace? No, si lo borro. Y resulta que después se lo mostró a su amigo. Claro. Hace un año atrás. Entonces, él hace eso. Imagínense solamente lo que le provocaría a mi hija, que era una hermosa niña, se preocupaba de su cuerpo, de su imagen, ¿cómo se llama? Y que se manejaba mucho en las redes. Imagínense qué le provoca cuando el imputado la amenaza y le dice exactamente, no digo que se lo haya dicho, pero los antecedentes lo confirman. Si sigues hablando de mí, voy a mostrar por internet cómo estabas conmigo. Una amenaza. Qué sé yo, Una amenaza, Alejandro. Entonces, eso ella la quiebra, o sea, me violó. Y luego voy a salir a todo el mundo en una condición que ella nunca, ninguna mujer lo hubiese querido. Por lo tanto, eso también psicológicamente, psiquiátricamente, la quiebra y lleva a una decisión como esa. Alejandro. La obliga. Qué terrible. Ella no, solamente por la violación, yo se lo doy por sentado que solamente por la violación ella no se hubiese suicidado. Alejandro. La amenaza. Sí, la amenaza. Tuvo que pasar otro trauma para que hubiese tomado una decisión como esa. Por lo tanto, estas cosas hay que evitarlas. Por eso nosotros también incorporamos la amenaza en el proyecto que se está presentando. Hemos incorporado algunas variables que nos hemos dado cuenta en el camino que se requieren para que estas cosas no sucedan, tanto para que no sucedan y tanto para que las víctimas se atrevan a denunciar, insisto, que sea un confort, algo muy Sí. bueno, el que la reciba la institución tiene que velar por la justicia para que se atrevan a denunciar. Es la única forma, la formación, la educación, dar recursos para que esto no siga funcionando con estos dramas como familia, y vamos a evitar esto y vamos a evitar que los señores se atrevan, porque ya van a estar cada día más acorralados para estos delitos. Alejandro, ¿usted reconoce a su hija, digo reconoce entre comillas, en ese video tan famoso que se filtró, que se hizo público? ¿Usted reconoce, ve a su hija? ¿A quién ve cuando se muestran esas imágenes caminando del brazo de esta persona? Eso es muy importante porque esta convicción y esta parada que uno tiene como padre es porque yo conocí a mi hija. Yo conocí a mi hija y conocí a los amigos de mi hija también y la forma que se manejaban y qué sé yo. La persona que estaba ahí mi hija no estaba en su sano juicio. Mi hija nunca habría llegado, ¿cierto?, a una situación como esa. Nunca. ¿Ya? Por lo que uno la conocía. Por lo tanto, ella estaba no tenía un control. Claro. Lo que le estaba sucediendo. Y es bastante evidente, yo creo, eso también en el video. Alejandro, finalmente preguntarle, porque estamos hablando de aspectos legales que para ustedes son muy importantes, ustedes han llevado a cabo esta lucha y la van a seguir llevando a cabo hasta que tengan el resultado que ustedes esperan, pero usted ha hablado también de que aquí hay truncada la vida de una familia y de una chica que quería vivir en Estados Unidos, tenía planes de viajar, de seguir estudiando, todos sus sueños por delante. Entonces es un proceso para ustedes como familia tremendamente difícil. Sí. Es muy difícil, va a ser muy difícil, ya nunca va a ser lo mismo de antes, pero hay que aprender a vivir. En el camino, todo lo que nos sucedió, como nos ha caracterizado como familia,
empatizamos con todo el mundo que le pueda pasar algo similar a esto, y si nosotros estamos aportando para disminuir, ¿cierto?, la violencia, para disminuir las violaciones, para disminuir y darle herramientas para que también se juzgue lo más rápido, creo que es algo que hemos complementado con esta familia, y un desafío que hemos hecho. Afortunadamente, hoy día esta sociedad es maravilloso lo que está pasando, porque hay aceptación de muchas cosas que antes era imposible hacer, y hoy día el cambio se está volcando, el cambio está sucediendo. Así que no pongo en duda que el tema legislativo, el tema de entender a la mujer socialmente a este país, ¿cierto?, ya en otras sociedades mucho más avanzadas, van a permitir que lamentemos, ¿cierto?, y familia, y nosotros como familia es muy reconfortante saber que estamos aportando a una situación como esta. Sí. No debo dejar de decir que esto lo que me pasa a mí, ¿cierto?, como padre, que está a la cabeza de un proceso bastante complicado, con un tema de que mucha vergüenza, lo que la sociedad maneja. Esto me pasa porque yo no era así antes, yo era más tranquilo, era en mi casa, mi familia, eso es todo lo que hacía yo, y más que tener, lo digo para entender que no solamente ahora viene esta mentalidad de ayudar a alguien, no, hace 5 años atrás con mis amigos del liceo donde estudié, formamos una fundación y aportamos, ¿cierto?, a esta sociedad para motivar a los niños que sigan estudiando y no se queden, a los niños de escasos recursos me refiero. Por lo tanto, ya hay una reacción como la que aportamos a la sociedad. Lo que no hay y lo que no se ve es que este papá no llora, este papá es frío, este papá eso. Algunas personas se han percatado y algunas personas pueden decir cualquier cosa. Lo que no saben es que este papá todas las semanas recorre 680 kilómetros, ida y vuelta a Santiago Temuco, y en ese trayecto, en esa camioneta, llora. Llora solo. No tengo que compartir mi pena, no la necesito. Yo necesito que esta sociedad sea cada día más justa. Eso es lo que a mí me importa, justa. Y si estamos aportando a eso, es mi sacrificio. Por supuesto que no, Alejandro. Usted tiene todo el derecho de vivir su duelo como mejor le parezca, y nadie puede juzgarlo por eso. Mire, a todos nos cuesta siquiera imaginar su dolor y el de su familia. Le mandamos un abrazo a la distancia. Sabemos que está llevando justamente esta lucha no solo por Antonia, sino que por las Antonias que van a venir. Y como usted dice, y estoy 100% de acuerdo con lo que usted plantea, a las futuras Antonias hay que darles todo el coraje y hay que acogerlas como corresponde, como unas verdaderas heroínas por haber denunciado. ¿Quiere decir algo más, cierto, Alejandro? Sí, lo último que es muy importante, porque todo este proceso que es algo que se ha servido mucho, la información. Yo me preocupé de informar el primer día lo que había pasado con mi hija, con la intención, ¿cierto?, de que esto no vuelva a suceder y qué sé yo, un montón de cosas que he repetido reiteradas veces. Pero lo importante en el camino que ha sucedido es que hay personas de bien, personas buenas, personas que tienen la información, esta información que se transmitió, ¿cierto?, por todo el mundo prácticamente. La gente, ¿cómo se llama?, se opina y se pronuncia. Y toma partido. Pero creo que lo más relevante que ha pasado en este caso es que personas muy destacadas en este país, que saben de lo que hablan, manejan la información. El mejor ejemplo, el fiscal Gajardo. Hay otro más que me encontraba en Santiago con el señor Celedón. Hay gente, abogados, que le interesa mucho que no quede impune esto, porque sería un flaco favor para la sociedad. Este es un ejemplo de que si las personas de bien, las personas que le interesa que esta sociedad se desarrolle y que sea más justo, hablen, y están hablando. Hemos tenido en la televisión, ¿cierto?, un montón de autoridades que se pronuncian respecto a esto. Se pronuncian, ¿cierto?, para que esto no vuelva a suceder y ponerle, ¿cierto?, que este caso, como siempre yo solicito, este caso sea limpio, un caso limpio que no esté enredado ni ensuciado con alguna influencia. Debe ser lo más limpio posible para creer realmente la justicia. No debe haber influencias que permitan a los jueces determinar ciertos fallos que van a afectar la credibilidad de toda una sociedad. Es lo que quería terminar, y la gracia al señor fiscal. Y las gracias a usted, Alejandro. Toda la razón, sí. Esperamos de verdad que se haga justicia, y que esa justicia en algo ayude a mitigar su dolor y el de su familia. Alejandro, muchas gracias por conversar con nosotros, por su testimonio. A usted. Y también, Carlos,
Carlos Gajardo, abogado, muchas gracias también por el contacto con nosotros esta mañana. Que tengan un buen día los dos. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, Carlos.